Pasado Urgente seguimos recorriendo la historia del INTA y el impacto de esta emblemática estación experimental Anguil, tan importante para la vida institucional de la provincia, y estuvimos viendo la lucha que tuvieron que iniciar los pioneros, sobre todo Guillermo Cobas, ese hombre tan especial, que se tuvo que centrar su lucha en la erosión en los años de sequía, en una provincia en lo que preponderaba el monocultivo y faltaba tanto por hacer. Se introdujeron herramientas, se trabajó en ganadería, aspectos que hoy por suerte hicieron de una provincia distinta. Pensar en el productor agropecuario sin el INTA en la provincia de La Pampa sería muy difícil a esta altura, porque de hecho hoy tiene impacto. Pero vamos a ver en este especial cómo fue insertarse en el productor, llegar a lugares tan alejados y tan disímiles de la tecnología, tan alejados de la tecnología que quería aplicar el INTA y que finalmente logró cambiar las perspectivas del campo pampeano. Esta es la segunda parte del INTA y su estación Anguil. En la actualidad, la estación experimental Anguil cuenta con 3.750 hectáreas en el departamento Capital y 2.500 hectáreas muy cerca de Chacharramendi, en el extremo oeste. A eso se le suman 5 unidades de extensión y desarrollo territorial, con la finalidad de acercar tecnología que permitan mejorar los sistemas productivos. Igualmente, General Pico y 25 de Mayo en el pasado fueron importantes actores del INTA. Sin embargo, Anguil nace con el fuerte desafío de luchar contra la problemática hídrica. La chacra experimental que existía acá, la más grande, fue la que comenzó a funcionar en el año 1954, que fue una chacra que el gobierno de la provincia de aquel momento, que creo que fue el de Salvador Ananía, y sí recuerdo fehacientemente el que tenía que ver con asuntos agrarios, era el ingeniero Gualberto Pose Rodríguez, que después pasó a integrar el INTA. Este funcionario fue el responsable de elegir el campo que se lo adquirieron a la familia Huerten, que anteriormente fue de la familia Dupont, que estaba a 7 kilómetros al sur, desde la ruta 5 por la ruta 7, en la zona de Anguil. Fue la chacra experimental de Anguil. Esa chacra fue la que ofreció la provincia para cedérsela en forma gratuita al INTA, un organismo nacional, en el año 58. El INTA destacó una serie de técnicos, como el ingeniero Kugler y otros prestigiosos técnicos que vinieron a revisar y dieron el consentimiento, porque esa chacra representaba la problemática más genuina de la provincia de La Pampa. Esa fue la chacra de unas 2.500 hectáreas. Posteriormente, en el año 59, el INTA adquiere otro predio que le da salida a la ruta 5, que es donde están enclavadas en este momento la mayor parte de los pabellones de la actual estación experimental de Anguil, del INTA, que es la que vemos al transitar por la ruta 5. Fue adquirida a un propietario particular, con lo que el INTA totalizó 3.750 hectáreas. Realmente en esa época era una época que los extensionistas que había trabajaron mucho para llegar eran otras épocas, ¿no es cierto? No había todo lo que hay ahora, los caminos no estaban asfaltados para llegar a las chacras. Y yo destaco, es muy meritoria la labor de extensión, que el INTA, los objetivos del INTA son investigación y extensión, investigación, experimentación y extensión. Bueno, la investigación que se hace en las experimentales y la extensión que transfiere ese conocimiento al productor, o sea que la extensión está más en contacto con el productor. Y en esa época era todo, sí, muy, digamos, podemos decir artesanal, ¿no? Porque ahora ya es otra situación.
La aplicación de herramientas claves es acaso uno de los hitos de aporte del INTA Anguil y la persistencia de Cobas que, junto a los técnicos de la estación, lograron esfuerzos para integrar la vida del productor. Pero claro, la desconfianza y las dificultades de la época obligaron a redoblar esfuerzos para insertarse en la vida del hombre de campo. En zona semiárida es la primera y en realidad tiene que ver con la necesidad de fomentar nuevas técnicas agrícolas, sobre todo después de la provincialización que se produce en el año 51, bueno, y en el año 52 tenemos la primera constitución. Comienzan a generarse a partir de la administración pública la necesidad de formación de ministerios, secretarías y la necesidad de introducir algunos organismos nacionales, como en este caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, creo que se llamaba en ese momento. En el año 54 se crea lo que es la Estación Experimental Agropecuaria de Anguil, que dependía del Ministerio de Agricultura. El INTA se crea unos años después. Hasta principios de los 70 el productor vivía en el campo. Es decir, la población rural era importantísima. Bueno, yo nací en el campo y nos criamos todos en el campo. Vuelvo a repetirte, no había ese de ir a vivir al pueblo. El productor vivía en el campo. Entonces, ¿qué ocurría? Y también existía una escuela rural importante, porque todos los chicos iban a la escuela rural. Entonces, el INTA, las agencias de extensión se asociaron, podemos decir, con las escuelas, y hacían su centro de reunión en las escuelas. Las agencias de extensión tenían tres componentes. Un componente técnico, ¿no es cierto?, que era el profesional ingeniero agrónomo, que se encargaba de la parte de tecnología con los productores. Había otra dependencia que se llamaba Hogar Rural, que era, destinada a las mujeres de los productores, que estaba manejada por asesoras, que ellas trataban en lo posible, de mejorar las condiciones de vida. No se olviden que en esa época, ¿no es cierto?, no había agua corriente, en el campo no había, instalaciones, entonces una de las ideas era tratar de lograr mejorar las condiciones de vida. Y había otro tercer componente que era juventudes, que ahí se trabajaba con los chicos, ¿no es cierto?, que ahí trabajaba un perito agrónomo, un muchacho joven, trabajaba con los chicos. La red de extensión fue una de las maniobras más destacadas que se aplicaron desde el INTA hacia el productor. Escuelas, clubes y todo tipo de instituciones servían a la hora de hacer llegar el mensaje. El plan no solo incluía al productor, también al ama de casa y a los jóvenes, articulando así una llegada precisa al corazón del motor productivo de la provincia. Cobas era una persona muy competente, ¿no es cierto?, como técnico y muy trabajador. Él, inclusive, era una persona de ética, honesto, que inculcaba el trabajo a la gente. O sea que con su ejemplo, la gente seguía su ejemplo y fue un pionero entre los... Cobas acá fue un pionero, de los que una persona muy que tuvo mucha aceptación por parte de los productores. Llegó mucho a los productores Cobas. Había en esa época, yo me acuerdo, muchos productores iban a la estación experimental. El material bibliográfico, las publicaciones y la difusión que no distinguía grandes medios de una simple carta a la casa del productor implicaban una base importante en el esquema de trabajo. La única manera de difundirla y hacerla llegar a quienes consolidaban el campo con su tarea diaria. Hay que destacar la producción bibliográfica que ha hecho el INTA. Es muy importante para la región, ¿no? Todo ahora, por ejemplo, nosotros
se está trabajando en muchas publicaciones. O sea, siempre fue en la época que estaba Cobas, bueno, salían publicaciones así en forma irregular, o él tenía, por ejemplo, era editor de la hoja informativa, que en su momento fue muy importante y tuvo una amplia difusión. Después él, como botánico, se dedicó también a la parte de botánica sistemática y era el editor de los apuntes de la flora de la Pampa, que es otra publicación muy importante para el tiempo, ¿no? Ya existía, como quien dice, lo que era la investigación y extensión. Lo que ocurre es que el INTA, digamos, generó una ley donde realmente, podemos decir, focalizó muy bien el objetivo de la institución, e incluso hizo una cantidad de mejoras muy grande en cuanto a, digamos, capacitación, en cuanto a salarios, en cuanto a todo, que hizo que, digamos, que el INTA pegó ese boom que fue muy grande, digamos, que duró más allá de los 70. Para fines de los 70 ya existía un potente avance en los conceptos de manejo propios del suelo, de agua y fertilización como herramienta en los cultivos de nuestra región. También se intensificaban los mensajes sobre siembra directa como estrategia de conservación del suelo. Se avanzaba a una nueva agricultura, a lo que se sumaban los cambios climáticos. Hoy, después de estos años de sequía que pasamos, muchos materiales que se dejaron de usar, que sé yo, como eran los sorbos azucarados, variedades, los sugar drip, sorgo negro, que creo que ya no sé si quedará más. Claro, porque lo que ocurre es que vinieron esa bonanza de esos 25 años llovedores, que parecíamos pergamino. Entonces, ¿qué? La alfalfa producía como loco, entonces ¿qué iba a ser cultivos anuales de verano? Ahora de vuelta, en la época que yo me acuerdo venía Canguil, el cultivo de verano anual era un componente importantísimo dentro de la oferta forrajera, había que hacerlo. Yo me acuerdo que... Y bueno, y eso, digo, se sigue usando. Probablemente Anguil tendría que volver probablemente un poco al tema de preparar o empezar a tratar de mejoramiento de materiales forrajeros. Vinieron la reja a pie de pato y la barra escardadora. Y para establecer los cultivos, para hacer la operación de siembra, vino lo que se denominó la sembradora de surco profundo. 3 elementos que cuando fueron traídos acá comenzaron a servir para hacer experiencias, no solamente en el campo experimental del INTA ya en aquel momento, sino también en el campo de productores. Muchos de esos elementos fueron para concebir otras variantes, pero no se impusieron como tales, no se difundieron. El cincel lo usaron muy pocos productores, la barra escardadora y la reja a pie de pato muy pocos, y la sembradora de surco profundo quizás se impuso en otros ambientes con menos adversidad que en este. Pero de ahí surgieron los conceptos que quedaron grabados en el productor agropecuario porque fue las enseñanzas que llevaron nuestros extensionistas. El laboreo dejando el suelo rugoso, el repaso conservando el suelo rugoso y con cobertura vegetal, y haciendo la operación de siembra dejando el suelo acostillado. Del aquel comienzo, con un puñado de actores, el INTA Anguil y su gente lograron adentrarse de a poco en la vida del productor. Ya durante la segunda mitad de los 70, la extensión toma un giro para poner énfasis al conocimiento físico-económico de los sistemas productivos reales del este y oeste pampeano, con un hincapié en la ganadería. Anterior a eso estaba lo que era el Ministerio de Agricultura. Es decir, el Ministerio de Agricultura tenía también un sistema de investigación y extensión que eran estaciones experimentales. Por ejemplo, dentro de esas, las más viejas es Pergamino, había una en Guatraché, que después se cerró, también para el norte creo que
no es Manfredi, no es la otra que está entre Rosario y Santa Fe. Y entonces eso pasó al INTA en el año 1957, pero ya te digo, existía, antes de esa fecha, existía el Ministerio de Agricultura. Yo, por ejemplo, soy nacido en Arrecife y mi padre administraba un campo, estaba muy vinculado a lo que era la experimental de Pergamino en esa época. Empezaron a hacerse estudios de cuáles eran los cultivos más apropiados para los distintos tipos de ganados, qué razas eran las más apropiadas para estas tierras. Y creo que también costó bastante, ¿no es así? Que el ganadero, el productor, se diera cuenta que había que cambiar rodeos que fueran más resistentes a las sequías, a los pastos duros. Creo que en esa época comienza la introducción, entre otros, del pasto llorón, lo que hace que se extienda la frontera ganadera hacia el oeste de la provincia. En esa constante vinculación con otros actores, la Estación Anguil contó con aliados estratégicos que acompañaron el crecimiento del sector rural. Maracó, en el norte de La Pampa, y Huber, en el sudoeste de Buenos Aires, empresas dedicadas a las maquinarias con características conservacionistas que acompañaron el trabajo del INTA en la región. También los grupos CREA aportaron el despliegue de esta tarea conjunta. En ese momento también se crea, ¿no es cierto? Crea el primer grupo, ¿no es cierto? Se hace en Henderson, que era región era área de Anguil, y tanto el ingeniero Cobas como Silverman, como todo eso, participaron activamente. Había una muy buena relación con el arquitecto Arí, que fue uno de los creadores de CREA. E incluso después siguieron, digamos, todos los CREAs que siguieron. Ellos sí, en ese caso, tomaron más tecnología tipo Balcarce en la parte ganadera. Ellos, porque evidentemente había más nexo, es decir, los CREAs tenían muy buen contacto con Balcarce, es decir, ellos tomaron básicamente todo el modelo famoso de cría, lo tomaron de ahí. Al principio costó, pero la gente de los productores, sobre todo, se fueron acercando, y yo creo que en un momento una de las actividades más importantes que tuvo la estación experimental fue la de difusión de técnicas apropiadas de laboreo para estos suelos, como rotación de cultivos, barbechos, el uso de maquinaria adecuada, que no existía. En su momento una fábrica de implementos agrícolas de General Pico, Maracó, creo que produjo algunas herramientas. El crecimiento de la frontera agrícola, una nueva idiosincrasia para el campo, nuevas y más alternativas de usar el suelo, fueron a grandes rasgos los grandes aportes que revolucionaron la historia del campo en La Pampa. Cuando antes solo se hablaba de erosión y no existía conciencia sobre las posibilidades ciertas de revertir procesos. Era muy destacada porque está centrada en la región semiárida pampeana, ¿no? Y pasó, en su momento fue regional, ¿no? Que abarcaba, inclusive en esa época me acuerdo que había agencias de extensión que también destacadas en la provincia de Buenos Aires, no solamente acá. Ahora hay agencias de extensión, pero están acá, dentro de La Pampa, ¿no es cierto? Entonces abarcaba también la región subhúmeda, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el manejo de suelo en la región semiárida y el manejo del agua en ese suelo en la región semiárida ha hecho esta estación experimental desde Cobas a la fecha aportes muy pero muy importantes y que permiten hoy, si uno quisiera, planificar una estrategia de producción, digamos, con menores riesgos. Eso es manejo de suelo. Por otro lado, creo que ha aportado especies, ha introducido especies muy generosas. El pasto llorón, por ejemplo, es una de ellas. Uno podría decir que es la historia de La Pampa antes
y después del pasto llorón. Una especie que se introdujo y venía importada de Sudáfrica para consolidar médanos, pero que de alguna manera se le encontró la vuelta que además de esa función pudiera producir pasto y que ese pasto, ¿no es cierto?, fuera aprovechado por los animales, por los vacunos. Entonces eso significa que de alguna manera es un aporte importante, haber introducido digamos, una forrajera de la importancia del pasto llorón. Yo creo que podemos decir que hay dos producciones ganaderas, antes y después del pasto llorón. Tal es así que hay un estudio que dice que después del pasto llorón, cuando el productor agropecuario lo entiende, lo acepta y lo introduce dentro de su sistema, la provincia de La Pampa llega a duplicar la cantidad de cabezas vacunas. Guillermo Cobas es sin duda el nombre y el hombre que hizo del INTA Anguil un emblema. Hubo varios otros que conviven en el recuerdo y en la anecdotaria de la pasión, pero con la pasividad pampeana, la misma que parecía capturar Cobas. Un enamorado de La Pampa, y las anécdotas que fluyen desde el pasado y el presente parecen reafirmarlo. Ingeniero Hernández, Ingeniero Carni trabajaron mucho en invernada. Es decir, la invernada no era una cuestión que podemos decir zonas como Palcarce, que también eran el emporio de producción animal, esas eran zonas de cría. O sea que la invernada se hacía en el oeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa. A lo mejor en ese momento parecía un poco extraño que alguien formado en la Universidad de La Plata, que había hecho ya un máster en el extranjero, que se dedicaba a la investigación, se viniera a esto que parecía venirse al desierto. Pero yo creo que él encontró su lugar en el mundo. Creo que nunca se hubiera ido, aunque le hubieran ofrecido. De hecho, le ofrecieron hasta irse al extranjero a trabajar. El INTA Anguil, con esplendores y ocasos, ha logrado perforar la historia y erigirse como un emblema para la provincia. Artífice del largo transitar y los vaivenes del suelo y de su gente, persiste como un emblema con el sello nacional, pero esa impronta tan única, tan pampeana. Era todo muy personalizado, muy yo creo que trabajaba en un mano a mano con el tractorista. De hecho lo he visto manejar tractores, la cosechadora, el arado, si había que dar una mano, hombrear bolsas. Esta estación de alguna manera, digamos, con menos gente, quizás con menos recursos, a lo mejor con más esfuerzo que otros, creció en lo que hace a la importancia, ¿no? Es decir, esta estación experimental, me parece que todas, pero esta estación experimental en la cual trabajo yo me parece que es ampliamente reconocida por el sector agropecuario, digamos, por todo lo que pudo aportar y seguirá aportando en los años venideros, ¿no? Terminamos así este homenaje, esta historia tan particular, para conocer otro de los emblemas de la provincia, su estación Anguil, que está a veces parece perdida por la Ruta 5 y que está tan instalada en nuestra historia y tiene tanta importancia que hoy pudimos conocer, y a través de quienes participaron para hacer esta historia, y recordando también a uno de los principales hacedores, a Guillermo Cobas. Pasado Urgente pone final a este especial. Nosotros volveremos la semana que viene con mucho más para contarles.